En este video dibujaré a Goku de Dragon Ball en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el de mi caricatura favorita, Scooby-Doo. Ya que Scooby-Doo ha tenido un gran número de programas a través de los años, decidí basar este dibujo en los estilos de Scooby-Doo ¿Dónde estás? Y Scooby-Doo ¿Y quién crees tú? Pues estas dos series tienen un estilo bastante similar. Ya que Goku no es un monstruo, me basé en los personajes humanos de la caricatura, como Fred, Shaggy y otros individuos que han aparecido en ella. Traté de darle a esta versión del Saiyajin un aspecto más amigable y agradable, por lo que no será tan musculoso e imponente como su versión original. Dibujar a Goku fue sugerido en los comentarios por Vicente Elfino. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Lo más característico de este estilo son los rostros simples, en los que los ojos ni siquiera tienen el color blanco usual en cualquier otra caricatura. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Para el color de este dibujo utilicé tonos sólidos sin sombras ni brillos, por lo que no hubo mayor complicación. Además, traté de utilizar colores simples y un poco desaturados para combinar con el estilo antiguo de esta caricatura. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de la caricatura de Loud House. Obviamente, para representar de una forma más adecuada a Goku, me basé en los personajes adultos de esta caricatura, además de que traté de tomar como referencia a personajes musculosos. Traté de no colocar demasiados detalles en la ropa, pues este estilo es considerablemente simple. Las piernas tienen articulaciones poco evidentes. Un detalle que me pareció curioso es que existe una marcada división entre el torso y las piernas de los personajes, como si estas no fueran una continuación del cuerpo, por lo que la parte inferior del torso es totalmente redondeada. El color en este estilo también fue sencillo, pues los tonos son sólidos, y solo coloqué algunas sombras simples entre el torso y las piernas. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. El rostro lo hice alargado y bastante redondeado, como el de muchos personajes de esta caricatura. Los ojos son un elemento muy importante, pues transmiten gran parte de la esencia del programa. Este estilo hace que Goku se vea aún más musculoso. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de la tierna caricatura Pucca. En este estilo, aunque los personajes sean adultos, todos tienen una altura no muy grande y proporciones similares, por lo que hice a este Goku más o menos del mismo tamaño que los personajes principales de Pucca. La cabeza de estos personajes es bastante grande, así que el curioso cabello de Goku también aumentó considerablemente de tamaño. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Al momento de darle color a este estilo, usé colores sólidos. Los personajes de esta caricatura son muy simples y sin muchos detalles, por lo que traté de hacer este diseño lo más sencillo posible, solo añadiendo algunos detalles como la tela en su cintura. Decidí hacer este estilo en computadora, ya que me permitía controlar mejor el grosor de los contornos, un elemento importante en este estilo. Esta versión del Saiyajin tiene los ojos bastante separados, como es costumbre en los personajes de Pucca. ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Pucca o Goku?
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Resiliencia. Capacidad de un ser vivo para adaptarse frente a una situación adversa o difícil. Superar algo y salir fortalecido. Ejemplo: nuestra resiliencia hará que superemos esta situación nueva. Los animales más resilientes resisten las perturbaciones ambientales. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Cuphead, un videojuego bastante famoso y querido. Este estilo parodia la animación clásica de personajes como Mickey Mouse, por lo que lo más apropiado era dibujarlo a mano en lápiz y papel, para obtener un resultado más orgánico como la animación tradicional. En el estilo de Cuphead el calzado no es muy complejo, por lo que me vi obligado a simplificar bastante las botas del Saiyajin. En el resto de su cuerpo tuve que mantener este estilo bastante simple, por lo que minimicé la cantidad de detalles que incluí en todo el diseño. Le di un acabado más redondeado a su cuerpo y sus extremidades, de forma que se viera más como una caricatura antigua. Los personajes de este juego tienen manos bastante curiosas, pues parece como si los personajes las tuvieran hinchadas, con palmas redondeadas y dedos bastante regordetes. Decidí dibujar a Goku con una expresión más determinada que en los estilos anteriores, como si estuviera preparado para iniciar una pelea. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este diseño no fue complicado, pues los personajes de Cuphead tienen colores sólidos sin sombras. Obviamente los ojos tienen esa clásica pupila con forma de Pac-Man. En este estilo decidí variar un poco y pintar el cabello de Goku de color azul, como en una de sus transformaciones más destacadas. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Gorillaz, la querida banda que utiliza un arte bastante particular para representar a sus integrantes. Para que el estilo fuera más reconocible me basé principalmente en 2D, probablemente el miembro más icónico de la banda. Los ojos de este Goku serán completamente negros, y por debajo tendrá unas ojeras muy clásicas de los personajes de Gorillaz. Este estilo tiene distintas sombras de tipos variados. Algunas sombras son muy rígidas y se notan a simple vista, y otras están difuminadas y se complementan con pequeños brillos del cuerpo. Decidí que esta versión de Goku estuviera en su forma Super Saiyan de pelo rubio, para poder colocar un claro degradado en el color del cabello. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra zanahoria entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. En este estilo decidí agregar tonos de color degradados en cada elemento de Goku. ¿Cuál crees que sería el instrumento de Goku en la banda? Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Scooby-Doo y el de The Loud House. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Guillermo Gustavo Moll, que me mandó su dibujo de Hatsune Miku en el estilo de los Padrinos Mágicos. El resultado me pareció muy gracioso. También a Marta Isabel Cárdenas, que me envió sus dibujos de Winnie Pooh en varios estilos. Me gustó el de Funko Pop. Y finalmente a Gaspar González Rivera, que me mandó su versión de Dowie de Doughman en Los Simpson. Se ve muy amigable. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla.
Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video, para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales, como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.